Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro que va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes. Vamos a hablar de un anime que nos ha dejado a todos con la boca abierta, un anime que sin duda, se ha ganado un lugar especial en nuestros corazones. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y acompáñennos en este viaje mientras desentrañamos los misterios y las emociones detrás de la historia que hoy nos ocupa. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que den ese pequeño paso y se suscriban a nuestro canal. No se arrepentirán. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. El título que hoy nos trae es Tuba explota de Enjin, mi héroe incondicional. Sí, lo sé, suena intrigante, ¿verdad? Y créanme, la historia detrás de este título, y lo que representa en el anime, es igual de fascinante. Vamos a desgranar poco a poco qué es esto de Tuba explota, qué significa para nuestro querido protagonista, y por qué este concepto se ha convertido en un pilar fundamental de su desarrollo como héroe y como persona. Enjin es un personaje complejo lleno de matices, y comprender este aspecto clave de su narrativa es esencial para apreciar la profundidad de la obra. Veremos cómo este evento, o más bien esta conceptualización, moldea sus decisiones, sus miedos y sus triunfos. No es solo una frase pegadiza, es una metáfora, una fuerza impulsora, un punto de inflexión. A lo largo de este vídeo, exploraremos las diferentes interpretaciones, las reacciones de los personajes y el impacto duradero que tiene en la trama. Estamos ante una historia que nos habla de la presión, de la autodestrucción, pero sobre todo, de la resiliencia y la superación. Así que agárrense fuerte porque vamos a analizarlo todo, desde los primeros indicios hasta sus consecuencias más profundas. Empecemos por el principio, ¿qué es exactamente esta Tuba explota de la que tanto hablamos? En el contexto de mi héroe incondicional, esta expresión se refiere a un estado de agotamiento extremo, tanto físico como mental, llevado al límite. Es ese punto en el que uno siente que no puede más, que la presión acumulada es tan grande que amenaza con hacer añicos la propia existencia. Para Enjin, esto no es una metáfora abstracta, sino una realidad palpable, una sombra que lo persigue constantemente. Lo vemos manifestarse de diversas formas a lo largo de la serie. A veces es un agotamiento físico abrumador, donde sus músculos se niegan a obedecer y su mente se nubla. Otras veces es una crisis emocional, donde las dudas y la desesperanza amenazan con ahogarlo. Es como si llevara una tuba invisible llena de todas sus responsabilidades, sus miedos y las expectativas de los demás, y esa tuba, poco a poco, se estuviera inflando hasta un punto insostenible. Imaginen la presión que siente Enjin. No es solo la presión de ser un héroe, de tener que salvar el día una y otra vez, sino también las cargas personales que lleva a cuestas. La responsabilidad de proteger a sus seres queridos, la lucha contra sus propios demonios internos, el peso de las decisiones difíciles que debe tomar. Todo esto se suma, se condensa hasta que la tuba está a punto de estallar. Y cuando lo hace, las consecuencias pueden ser devastadoras. Lo hemos visto caer, tambalearse, incluso estar al borde de la derrota total. Pero es precisamente en esos momentos de mayor fragilidad donde reside su verdadera fortaleza. Porque la tuba explota no es solo el final, es también un punto de inflexión. Es la señal de que algo tiene que cambiar, de que necesita encontrar una nueva forma de lidiar con la presión, de encontrar un equilibrio. Una de las cosas más interesantes de este concepto es cómo se representa visualmente y narrativamente en el anime. Los creadores han sido magistrales en mostrar esta tensión interna. A veces lo vemos con expresiones de dolor o desesperación, con sudor cayendo a borbotones, con movimientos torpes y vacilantes. Otras veces es a través de diálogos internos, de monólogos desgarradores, donde Enjin lucha contra sus propios pensamientos negativos. La banda sonora también juega un papel crucial, con melodías que intensifican la sensación de agobio y peligro inminente. Y cuando la tuba realmente explota, la cámara se enfoca en la fragilidad de Enjin, en la vulnerabilidad que hasta entonces intentaba ocultar bajo su fachada de héroe. Es un momento de cruda honestidad, donde vemos al hombre detrás del símbolo. Pero la tuba explota no es solo un estado pasivo, también es un catalizador para el crecimiento. Cada vez que Enjin llega a ese punto de quiebre, y logra superarlo, sale fortalecido. Aprende algo nuevo sobre sí mismo, sobre sus límites y sobre cómo extenderlos. Es un proceso doloroso sin duda,
pero también es lo que lo convierte en el héroe incondicional que es. Es la prueba de su determinación, de su capacidad para resistir cuando todo parece perdido. No se trata solo de tener superpoderes, sino de tener la fuerza de voluntad para seguir adelante incluso cuando la propia mente te dice que te rindas. Es la demostración de que un verdadero héroe no es aquel que nunca cae, sino aquel que se levanta una y otra vez, sin importar cuántas veces se haya hecho daño. Analicemos algunos momentos clave en la serie donde la tuba explota, se hace particularmente evidente. Recuerden aquella batalla contra el villano X, donde la presión sobre Engin era insoportable. Sus amigos estaban en peligro, el destino de la ciudad pendía de un hilo, y él sentía que sus poderes no eran suficientes. Lo vimos al borde del colapso, a punto de rendirse, cuando de repente, ¡boom! La tuba estalló. Pero en lugar de desmoronarse por completo, encontró una reserva de fuerza inesperada. Fue un momento de pura adrenalina, de pura voluntad, donde superó sus propios límites y logró la victoria. Otro ejemplo quizás más sutil, es cuando Engin se enfrenta a sus propios traumas pasados. La carga emocional de esos recuerdos puede ser tan abrumadora que lo lleva a un estado de agotamiento emocional similar a la tuba explota. Sin embargo, con el apoyo de sus amigos y su propia determinación, logra procesar esos traumas y salir fortalecido. Es importante destacar que Engin no está solo en esta lucha. Su equipo, sus amigos, juegan un papel fundamental en ayudarlo a navegar por estos momentos de crisis. Son su ancla, su red de seguridad. Cuando Engin está a punto de ser consumido por la tuba explota, son ellos quienes lo sujetan, quienes le recuerdan su valía, quienes le dan la fuerza para seguir luchando. La amistad y el compañerismo son elementos esenciales en su viaje, y sin ellos, es muy probable que no hubiera logrado superar muchos de los obstáculos que enfrentó. La confianza mutua, el apoyo incondicional, son las herramientas que le permiten reconstruirse después de cada explosión. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? La tuba explota de Engin nos enseña lecciones valiosas sobre la resistencia humana, sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental y física, y sobre el poder de la conexión humana. Nos muestra que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una parte inherente de ser humano, y que aceptarla puede ser el primer paso hacia la verdadera fortaleza. Nos recuerda que todos tenemos nuestros límites, y que es normal y saludable reconocerlos y buscar apoyo cuando lo necesitamos. En un mundo donde a menudo se nos presiona para ser invencibles, la historia de Engin nos ofrece una perspectiva refrescante y necesaria. Nos enseña que un héroe no es alguien que nunca falla, sino alguien que aprende de sus fracasos, se levanta y sigue adelante, quizás un poco más herido, pero también un poco más sabio. Y no podemos olvidar la estética del anime. La forma en que se representa la tuba explota es visualmente impactante. A veces vemos destellos de energía caótica, colores vibrantes y distorsionados, todo ello para transmitir la intensidad de la experiencia. Otras veces es un silencio opresivo, una oscuridad que envuelve al personaje, reflejando su estado de ánimo. Los animadores han hecho un trabajo excepcional al traducir esta compleja experiencia interna en imágenes que nos llegan al corazón y a la mente. Es esa combinación de narrativa profunda y animación excepcional lo que hace que Mi héroe incondicional sea una obra maestra. Para concluir, hemos recorrido un largo camino explorando el fascinante concepto de la tuba explota en Engin, de Mi héroe incondicional. Hemos visto cómo esta poderosa metáfora representa el agotamiento extremo, el punto de quiebre que amenaza con consumir a nuestro protagonista. Pero también hemos descubierto que no es un final, sino un principio. Es un catalizador para el crecimiento, un recordatorio de la resiliencia humana y de la importancia del apoyo de los demás. Hemos analizado cómo este concepto se manifiesta en la trama, cómo afecta a Engin a nivel físico y emocional, y cómo, a pesar de la adversidad, logra superarlo y salir fortalecido. La tuba explota es, en última instancia, una celebración de la perseverancia, de la capacidad de levantarse una y otra vez, incluso cuando las fuerzas flaquean. Es la esencia misma de lo que significa ser un héroe incondicional. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan profundo. Espero que les haya resultado tan intrigante y esclarecedor como a nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este concepto. ¿Han sentido alguna vez esa sensación de tuba explota en sus propias vidas? ¿Cómo han logrado superarla? Déjenme sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios de abajo.
Sus aportaciones siempre enriquecen nuestra comunidad y nos dan nuevas perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado y lo han encontrado útil, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans del anime. Hará que más gente pueda unirse a esta conversación. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.